Presenta fallas fundamentales. Elena afirmó con determinación que este diseño no tendría viabilidad en la realidad, mientras indicaba los planos que estaban sobre la mesa. Al alzar la vista, Mateo mostraba sus ojos celestes entreabiertos, reflejando una combinación de asombro y fastidio. No solía enfrentarse a críticas sobre su labor, especialmente de una candidata a asistente que evidentemente anhelaba el trabajo con urgencia. ¿Perdón?, contestó con tono gélido. ¿Me estás indicando que hay fallos en mi diseño? Elena mantuvo fija su mirada. Aunque apenas se notaba el abultamiento en su estómago y llevaba la carpeta con su historial laboral apretada contra su pecho, no dio marcha atrás. Efectivamente, la disposición de la construcción principal no tiene en cuenta la circulación natural de las personas. Al pasar el dedo sobre el plano, se puede observar que este techo no soportaría las precipitaciones típicas de la época. Los errores actuales jamás hubieran sido cometidos por el Mateo Vega de antaño. En la lujosa oficina reinaba un incómodo silencio. El comentario había impactado profundamente en su interior. Haciendo referencia a Mateo Vega en el pasado, como si se tratara de alguien ya fallecido. ¿Estás familiarizado con el Mateo Vega de antaño?, inquirió con tristeza. Ella contestó humildemente mencionando su familiaridad con la labor realizada por la otra persona. Durante mi tiempo en la universidad, me dediqué al análisis de sus creaciones. La revolución que ha llevado a cabo en el campo de la arquitectura sostenible en México hace que resulte desconcertante encontrarse con estos fallos elementales. Mateo se puso en pie y se dirigió hacia el amplio ventanal. Desde ese lugar, contemplaba la ciudad que en el pasado había disfrutado edificar con cariño. En ese momento, solo observaba construcciones carentes de significado, al igual que su existencia. La entrevista ha finalizado, señorita Soto. Con resignación, Elena tomó su bolso. Estaba en una situación desesperada por conseguir este empleo. Sin embargo, no iba a falsificar lo que observaba. Cuando llegó a la entrada, la voz de Mateo la hizo detenerse. Mañana a las 8 estaré aguardando su llegada. Es necesario aportar una perspectiva novedosa al plan del centro cultural. Esa mañana temprano, Mateo había mantenido una charla bastante distinta con Ricardo, su compañero de negocios y amigo de la época universitaria. Ricardo dejó un contrato sobre el escritorio de Mateo, recordándole que era la última advertencia. Si no te comprometes de lleno con el centro cultural, la sociedad se desintegrará. 2 años han transcurrido. A Ana no le gustaría verte en ese estado. Con solo escuchar el nombre de Ana, Mateo se aisló por completo. Por favor, no involucres a mi esposa en este asunto. Ricardo dejó escapar un suspiro, consciente de que alguien debía encargarse de esa tarea. Fuiste el arquitecto más destacado de todo México. Últimamente rara vez te vemos en la oficina. Este proyecto tiene la capacidad de ser nuestra salvación o nuestra perdición. La decisión es tuya. Después de la marcha de Ricardo, Mateo estuvo 1 hora observando el contrato sin prestarle atención. Han pasado 2 años desde que Ana nos dejó a causa del cáncer. Hace 2 años que no logro crear ningún diseño significativo. La reconocida empresa de abogados, Vega & Asociados, se encontraba al borde de la ruina. ¿Y eso qué importancia tiene? Ya no tenía importancia alguna. Elena Soto inició su día con malestar estomacal y su condición se agravó velozmente. En el diminuto cuarto de baño de su apartamento, el test de embarazo corroboraba sus sospechas previas. Un lapso de 6 semanas. Al contactar a Carlos, su pareja desde hace 2 años, la contestación que recibió fue desoladora. Lamentablemente, no cuento con la capacidad para asistirte en este asunto, Elena. A mi pareja le resultaría difícil comprenderlo. ¿La señora de usted? Sintió como si la habitación diera vueltas a su alrededor. ¿Estás casado? Creía que tenías conocimiento de eso. Era una comprensión implícita entre los dos. Al final de la llamada, Elena se encontraba en el suelo del baño, intentando asimilar la revelación de que el hombre con el que había estado involucrada durante 2 años llevaba una doble vida, descubriendo así que ella solo era la inocente amante. Sin tiempo para asimilar la traición,
Se presentó en la agencia de traducción donde laboraba y se topó con su superior aguardándola con gesto incómodo. Mis disculpas, Elena. Estamos en proceso de disminuir la plantilla de empleados. Dada tu especialidad en textos de arquitectura, la demanda es insuficiente. En un lapso de menos de 3 horas, Elena se vio enfrentando la pérdida de su compañero sentimental, la terminación de su empleo, y la revelación de un embarazo inesperado y sin apoyo. En su lujoso piso desocupado, Mateo se sirvió un whisky mientras hojeaba de manera indiferente los CV de potenciales ayudantes. Ricardo no dejaba de pedir asistencia con la tarea del centro cultural. La denominación de Elena Soto capturó su interés. Dominaba 4 idiomas y se especializaba en la traducción de textos técnicos relacionados con la arquitectura. Referencias perfectas. Tiene más cualificaciones de las necesarias para desempeñar el cargo de asistente. Después de un largo periodo, experimentó un destello de interés. ¿Qué motivo tendría una persona con semejantes calificaciones para postularse a un empleo que no está a la altura de sus habilidades? Durante la primera semana colaborando, Elena corroboró sus sospechas. Mateo Vega había dejado de ser el apasionado genio cuyo trabajo solía analizar. La mirada de ella mostraba un vacío doloroso que resultaba difícil de presenciar. Llegaba con retraso, salía pronto y apenas se fijaba en los pormenores. Al final de la semana, cuando los demás ya se habían ido, Elena permaneció ordenando documentos. Al descubrir los dibujos iniciales de Mateo para trabajos previos al abrir un cajón, la disparidad resultaba asombrosa. Los diseños estaban llenos de vitalidad y originalidad. Los actuales daban la impresión de haber sido creados por alguien distinto. ¿Qué estás haciendo con eso? El sonido de la voz de Mateo al llegar a la puerta la tomó por sorpresa. Disculpa, estaba ordenando y... Elena agarró uno de los dibujos preliminares. El sistema de captación de lluvia que creó para el Museo de Arte Contemporáneo ha transformado la arquitectura sostenible. ¿Qué te parecería si aplicamos una propuesta parecida en el centro cultural? Poco a poco, Mateo se aproximó y cogió el dibujo de entre las manos. Con voz apenas perceptible, mencionó que ese hombre ya no está presente. Lamento la osadía, señor Vega, pero tengo una opinión diferente. Aquí se encuentra ese caballero. Elena tuvo el valor de indicar su pecho. Ha dejado de sentir el deseo de seguir adelante. En un instante cargado de tensión y una verdad incómoda, sus ojos se cruzaron. Después de 2 años, Mateo finalmente escuchó a alguien describir su situación sin compasión ni crítica, simplemente como una realidad. La hora es avanzada, señorita Soto. Sería conveniente que regresara a su hogar. Mateo ignoraba que Elena carecía de un lugar donde pasar la noche. Esa mañana, el propietario de la vivienda la había echado por no haber pagado a tiempo. Con la diminuta maleta oculta debajo del escritorio, tenía la intención de quedarse a dormir en la oficina y encontrar alojamiento durante el fin de semana. Al volver a su apartamento solitario, Mateo decidió coger un bloc de dibujo y empezó a trazar en él, algo que no hacía desde hacía meses. El lunes por la mañana, Mateo arribó a la oficina antes de lo acostumbrado. Durante el fin de semana, algo le había perturbado. Los dibujos que había iniciado la noche del viernes habían avivado algo que pensaba ya no existía. Al abrir la puerta, se detuvo repentinamente. Elena Soto descansaba de manera poco confortable en el sofá de la sala de juntas, cubriéndose con su abrigo y utilizando su bolso como apoyo para la cabeza. Se aproximó en completo silencio. Bajo la débil iluminación que se colaba por las persianas, observó las bolsas debajo de sus ojos y la palidez de su semblante. Un diminuto estuche desplegado mostraba un cepillo dental y elementos esenciales de higiene personal. Al lado del sofá, se podía ver una valija pequeña con la tapa entreabierta exhibiendo prendas dobladas con esmero. Mateo se retiró sigilosamente y salió sin emitir sonido alguno. Pasados 30 minutos, volvió con 2 tazas de café. Colocó uno sobre la mesa junto a Elena antes de retirarse a su despacho. Al despertar sobresaltada al oír la puerta principal abrirse para sus colegas, Elena descubrió que el café estaba frío. Deprisa, guardó sus cosas en el armario de provisiones. En la reunión de la mañana, Mateo guardó silencio sobre lo que presenció.
Elena demostró su profesionalismo al exponer los progresos del proyecto, como si no estuviera atravesando dificultades personales. En el momento en que las náuseas la sorprendieron durante la exposición, tuvo que abandonar la sala rápidamente. Mientras Elena se retiraba apresuradamente, Ricardo preguntó por su estado. Mateo, incómodo por la falsedad, sugirió que algo no le sentó bien. En el cuarto de baño, Elena inhalaba con fuerza para dominar las ganas de vomitar. Hasta el momento, esta etapa del embarazo ha sido la más difícil. Intentaba mantener la calma a pesar de que su cuerpo le jugaba en contra, sabía que no podía demostrar vulnerabilidad, sobre todo con un hijo en camino y sin un lugar seguro donde vivir. Se abrió la puerta del cuarto de baño. Lucía se desempeñaba como la encargada de la recepción. Elena, el señor Vega te espera en su despacho. De inmediato. Con el estómago todavía revuelto, Elena enjuagó su boca y se encaminó hacia la oficina de Mateo, mentalizándose para enfrentar su posible despido. No habría resistido ni 7 días. Al entrar, él pidió que cerrara la puerta. Elena siguió las órdenes con la cabeza erguida. Mateo inquirió directamente cuánto tiempo llevabas durmiendo en la oficina. La pregunta la sorprendió sin previo aviso. No me esperaba esto, sino más bien una queja por su repentina partida. Desde el viernes pasado, contestó con firmeza. Es una situación transitoria. Este fin de semana me dedicaré a buscar un sitio. ¿Y qué pasa con el padre? Elena mostró claramente señales de tensión. En esta situación, el padre no está involucrado. Mateo asintió en señal de reconocimiento, como si estuviera validando algo que ya tenía conocimiento. En mi terreno dispongo de un alojamiento para visitantes. No tiene ocupación en este momento. Puedes permanecer en ese lugar mientras buscas una solución a largo plazo. El orgullo de Elena surgió de inmediato. No preciso de limosnas, señor Vega. No se trata de limosna, contestó él con brusquedad. Es una solución conveniente. Es fundamental que mantengas tu enfoque en el proyecto, sin distracciones sobre tu alojamiento. La vivienda se encuentra deshabitada y, en efecto, se está llenando de polvo. Elena observó detenidamente, tratando de detectar algún indicio de segundas intenciones. Sin embargo, solo percibió impaciencia y algo adicional. Quizás incomodidad ante su propia muestra de amabilidad. Prosiguió él. Sería un acuerdo completamente profesional. Añadió. Si eso te tranquiliza, puedes abonar un alquiler simbólico. Después de un extenso periodo de silencio, Elena dio su respuesta, hasta que descubra dónde encajo realmente. La vivienda para visitantes resultó ser una construcción contemporánea y sencilla ubicada al final del amplio jardín de la residencia principal de Mateo. Con lo esencial pero de excelente calidad, era evidente que no había sido ocupada durante un largo periodo. Elena divisaba desde la ventana la imponente residencia principal, de estilo modernista y tan fría como su propietario. Mientras ordenaba las pocas cosas que había llevado consigo, una fuerte tormenta sorprendió y dejó a oscuras todo el vecindario. La completa falta de luz la confundió por completo hasta que unos golpes en la puerta la asustaron. Mateo, completamente mojado por la lluvia, agarraba un farol y unas velas. Al entrar sin ser invitado, mencionó que la electricidad no regresaría pronto. El generador de respaldo solo proporciona energía a la residencia principal y a los dispositivos de seguridad. Puso la lámpara en el centro de la mesa y empezó a repartir las velas. Elena le agradeció mientras lo veía desplazarse por la habitación como si no se sintiera a gusto en su propia casa. Un estruendo especialmente potente la hizo dar un respingo. Mateo dirigió una rápida mirada hacia ella. Le preguntó si se sentía atemorizada por las tormentas. Con una leve sonrisa, ella negó. Me agradan, sin embargo, este pequeño parece asustarse con los sonidos estridentes. El comentario hizo sentir incómodo a Mateo, quien se encaminó hacia la salida. No obstante, un nuevo corte de luz interrumpió su avance, esta vez afectando la residencia principal. Todo está sumido en la oscuridad total, comentó al observar afuera por la ventana. El generador no está funcionando. Aceptando su destino, se acomodó en uno de los sofás.
La suave iluminación de las velas generaba un ambiente sorprendentemente acogedor. Un incómodo silencio se prolongó en la habitación. Al final, Elena quiso saber acerca de la descripción de esa persona. Si no te molesta que pregunte. De repente, la mirada de Mateo se posó de forma abrupta en ella. ¿Quién es ella? Es tu cónyuge. Desconozco su nombre, pero en la empresa todos comentan en voz baja acerca de ella. La expresión facial de Mateo se volvió más severa. Su nombre era Ana, Ana era su nombre, contestó con un tono de voz crispado. Y no deseo mencionarla. Elena asintió en señal de respeto hacia su sufrimiento. Entre ellos se produjo un nuevo momento de silencio, pero en esta ocasión fue Mateo quien decidió hablar. ¿Qué hay del progenitor de tu hijo? Elena respondió con serenidad que no experimentaba, explicando que estaba casada, lo cual la llevó a no estar presente en la ecuación o a ser apartada de ella. Después de 2 años de relación, nunca hizo referencia a ese aspecto tan insignificante. Pido disculpas. No te preocupes. Me equivoqué al no percibir las señales, expresó ella mientras acariciaba instintivamente su abdomen. Sin embargo, este pequeño no representa un error, sino más bien una sorpresa inesperada. Un destello de luz iluminó fugazmente la habitación, mostrando la mirada asombrada de Mateo. Jamás mencioné que fuera un fallo. No necesitabas decirlo. La opinión mayoritaria es esa. Una mujer que no tiene pareja, está sin trabajo y espera un bebé. La tríada de elecciones desafortunadas. Elena esbozó una sonrisa carente de alegría. Fui educada únicamente por mi madre. Conozco lo que nos depara el futuro. En silencio, Mateo la miraba fijamente. Al final, cuestionó la razón de elegir la arquitectura. En las traducciones que realizas, podrías haber optado por especializarte en cualquier área. La modificación de la temática fue recibida con agrado. Ella se mostró entusiasmada al afirmar que los edificios narran historias. Al realizar la traducción de textos de arquitectura, no me limito a cambiar términos de un idioma a otro. Comunico ideas y metas. Es como formar parte de algo que perdura en el tiempo. Mateo mostró una leve sonrisa, algo que no había hecho antes. Las palabras de Ana eran parecidas. Edificar representaba la manera más sincera de dejar un legado. Un simple comentario bastó para que Elena captara el valor simbólico del obsequio. Había hecho referencia a su esposa de manera espontánea. Parece tener sabiduría, contestó con delicadeza. Así es, afirmó él, y por un instante pareció que agregaría algo más, pero las luces parpadearon y volvió la electricidad. Al instante, Mateo se puso de pie. Expresó: la situación parece haberse resuelto, retomando su actitud laboral. Nos vemos mañana en el trabajo. Al observar cómo se alejaba en medio de la lluvia hacia la residencia principal, Elena reflexionó sobre las adversidades que aún deberían superarse para que los muros erigidos por Mateo empezaran a dejar ver claros. En su estudio solitario, Mateo tomó su libreta de dibujos una vez más. Casi de manera instintiva, empezó a plasmar en papel escenarios que narraban relatos, tal como Elena había mencionado. Después de 2 años, fue la primera vez que laboró hasta que salió el sol. El proyecto del centro cultural empezaba a cobrar vida, al menos en la teoría. En las semanas siguientes, Mateo empezó a llegar más temprano y a irse más tarde cada día. Elena percibió la transformación. Al observar los diseños, sus ojos reflejaban una chispa especial, mientras que al dibujar líneas y curvas, sus manos demostraban una precisión renovada. Al caer la tarde y con todos ausentes, Elena accedió al despacho personal de Mateo con la intención de dejar unos papeles, momento en el que se detuvo repentinamente. Los muros que antes estaban vacíos ahora lucían decorados con dibujos. Casas prefabricadas, métodos para recolectar agua, construcciones que se fusionan con el entorno natural. No hay ninguna conexión con el centro cultural. Con gran interés, se aproximó para examinarlos. Se trataba de diseños para casas ecológicas económicas, resplandecientes, eficaces y de una belleza marcada por su sencillez. En una esquina, bajo una caligrafía compacta, se encuentra el proyecto comunitario sostenible. El año 2022 hectáreas sido anulado.
Tan concentrada estaba que ni siquiera notó la entrada de Mateo. ¿Por qué estás aquí? La voz gélida como el metal la tomó por sorpresa. Elena se volteó con rubor en las mejillas al ser sorprendida. Mis disculpas, he venido a entregar estos documentos y, indicó los bosquejos. Es asombroso. Es confidencial, contestó él mientras se acercaba para retirar una de las ilustraciones de la pared. Y queda anulado. ¿Cuál es la razón? Estas creaciones tienen el potencial de cambiar por completo vecindarios, ofreciendo hogares respetables, sostenibles y asequibles. Mateo afirmó, la realidad no se asemeja a un cuento de hadas, señorita Soto. Estos emprendimientos necesitan inversores dispuestos a renunciar a beneficios a cambio de principios. Esos seres míticos llamados unicornios no son reales. Elena no se amilanó frente a su furia. Había probado todas esas opciones, desde fundaciones hasta ayudas estatales y cooperativas, pero no tuvo éxito, él lo interrumpió. Durante 2 años, Ana y yo colaboramos en la realización de este proyecto. Era responsable de la gestión económica y de las comunicaciones externas, mientras que yo me encargaba del diseño. Con un tono lleno de tristeza, su voz se hizo más tenue. Al caer enfermo, todo se desmoronó. Al fallecer, ya no tenía razón para seguir adelante. Tras el intercambio de palabras, un pesado silencio se apoderó del ambiente, impregnado de sentimientos reprimidos. Elena se disculpó al finalizar. No tenía conocimiento de que se trataba de un proyecto en colaboración. Mateo inhaló hondo, como si estuviera retomando el mando de la situación. Ya tienes esa información. Además, eres consciente de que se encuentra fuera de los límites. Decidió irse, pero fue la voz de Elena la que lo retuvo. ¿Sería posible formular una pregunta adicional? Ante la ausencia de una respuesta negativa, prosiguió. La interrogante sobre si Ana hubiera deseado que dejaras este proyecto pareció impactarlo de manera palpable. Sin dar explicaciones, Mateo abandonó la habitación, dejando a Elena sola rodeada de los vestigios de un sueño que no llegó a cumplirse. En la ciudad, una fuerte tormenta eléctrica se desató esa noche. Elena, que no podía conciliar el sueño debido a las molestias del embarazo, miraba los relámpagos desde su ventana mientras percibía la iluminación en el despacho de Mateo. Aunque estaba lloviendo, decidió ponerse un impermeable y atravesar el jardín. La puerta se encontraba ligeramente abierta. En el interior, Mateo observaba los dibujos que previamente había tratado de mantener en secreto. Desde la entrada, ella se disculpó por haber llegado sin previo aviso. Observé la luminosidad. La presencia de la persona no pareció sorprender a Mateo, quien respondió de manera sencilla que no podía conciliar el sueño. Yo tampoco lo hice. El niño se encuentra nervioso por la tormenta. Elena ingresó a la habitación y tomó asiento enfrente de él. ¿Tienes conocimiento al respecto? Durante mi labor como traductora, he observado proyectos parecidos llevados a cabo en naciones extranjeras. Si te interesa, puedo encargarme de la traducción de algunos casos de estudio. Me esperaba que no estuvieras interesado. Sin embargo, Mateo la observó con una expresión diferente en su mirada. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? Claro que sí. Me enfoqué en textos técnicos constructivos debido a este estilo arquitectónico en particular. Tomó un momento de descanso. Me parece que Ana se sentiría muy satisfecha al ver que su colaboración ha dado frutos. Un estruendo hizo temblar la vivienda, provocando que la iluminación se apagara brevemente. Al regresar, Mateo se encontraba de pie al lado de sus diseños. Comentó en voz baja que ella nunca se daba por vencida, ni siquiera al llegar al final. Fui yo quien no logró avanzar. Elena respondió con delicadeza que el duelo no sigue un calendario, pero quizás sea el instante adecuado para iniciar algo distinto. No con el propósito de sustituir lo que se ha extraviado, sino como un tributo a su memoria. Mateo la observó por vez inicial con verdadero asombro, como si acabara de percatarse de su existencia. ¿De qué manera logras tener esa lucidez? También has experimentado un colapso en tu vida. Elena esbozó una leve sonrisa mientras acariciaba su abdomen. Expresó que siempre tiene presente que la vida sigue su curso, ya sea que le agrade o no. Hubo un cambio en la atmósfera.
Una conexión callada, un mutuo entendimiento entre dos individuos que habían perdido el dominio de sus vidas por motivos distintos. Voy a enseñarte algo, expresó Mateo al abrir un compartimento. Extrajo un bloc de dibujo más íntimo y reducido. Desde que mencionaste la idea de narrar a través de la arquitectura, he estado dedicado a este proyecto. Los diseños eran únicos en comparación con todo lo que Elena había presenciado en su trayectoria laboral. El centro cultural había incorporado áreas que se conectaban de forma natural, lugares que fomentaban tanto la contemplación individual como la convivencia en grupo. No se trataba únicamente de una estructura física, sino de una historia en el espacio. Mateo, esto representa, Elena intentó encontrar la expresión precisa. Innovador. Un destello de orgullo se reflejó en su rostro por un instante. ¿Realmente piensas así? Este diseño no solo muestra consideración por el medio ambiente, sino que también lo enaltece. Genera conversaciones entre los lugares mientras recorría las páginas con asombro. Mateo Vega, que en el pasado fue conocido, ha regresado. Rechazó con delicadeza. Expresó, ese individuo ya no está presente, deteniéndose un momento, para luego agregar, sin embargo, tal vez pueda surgir alguien distinto. Alguien capaz de edificar sobre los escombros, tal como mencionas. De repente, un sonido proveniente del estómago de Elena interrumpió el instante. Mostró rubor en su rostro. Mis disculpas, en ocasiones mi barriga hace ruidos como si actuara por cuenta propia. Según la ciencia, eso es cierto, contestó Mateo, y por primera vez desde que lo había conocido, lo oyó riendo. Ocurrió de manera fugaz, casi pasando desapercibido, pero fue verdadero. Elena se puso de pie y sugirió regresar a la posada. Ya es de noche. Estoy contigo. La situación meteorológica se ha complicado debido a la lluvia. Caminaron en silencio a través del jardín, compartiendo un único paraguas. Cuando llegó a la entrada, quiso expresar su gratitud, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Mateo se encontraba sorpresivamente cerca, mirándola con una intensidad renovada. En un breve momento, todo pareció congelarse en el mundo. Después, como si despertara de un estado de ensimismamiento, Mateo retrocedió un paso. Nos vimos mañana, Elena. Hasta luego. Mateo, contestó ella, mencionando su nombre por primera vez. En medio de la tormenta que persistía afuera, Elena decidió investigar sobre iniciativas de construcción ecológica en países latinoamericanos, utilizando su portátil. Los fue traduciendo uno a uno y los clasificó en una carpeta, incluyendo apuntes sobre posibles ajustes para que se adapten al entorno mexicano. Mientras tanto, en su estudio, Mateo observaba detenidamente los diseños del centro cultural con una perspectiva renovada. Sin apenas percatarse, empezó a integrar componentes de sus proyectos de vivienda ecológica, combinando su historia con su actualidad en algo totalmente novedoso. En el exterior, la tormenta finalmente se calmaba, lo que resultaba en un ambiente fresco y puro. Empezaban a establecerse los pilares de algo sorpresivo en un terreno poco firme. La exposición frente a los inversores del centro cultural estaba prevista para las 10 de la mañana. A las 8 en punto, la oficina estaba llena de movimiento y energía. Ricardo examinaba minuciosamente cada aspecto, en tanto que Mateo se mantenía sorprendentemente sereno, repasando sus apuntes con la compañía de Elena. Al llegar a la sección este, ella le recordó la importancia de resaltar la incorporación de fuentes de energía renovable, indicándole un punto en la representación digital. Fue el aspecto que más captó su atención durante la reunión inicial. Mateo asintió, mirándola con interés. ¿Sientes ansiedad? ¿Yo? Claro que sí. Elena, acomodando papeles, indicó que no sería la encargada de hacer la presentación. Sin embargo, llevará a cabo la traducción al mismo tiempo para los inversores japoneses. Sin tu ayuda, la mitad de esta exposición les resultaría confusa. Elena esbozó una suave sonrisa. Así que los dos debemos estar en nuestra mejor forma hoy. Al arribo de los inversionistas, el ambiente se tornó serio y rígido. Dos hombres de negocios japoneses, junto con sus asesores y funcionarios del gobierno local, se sentaron en la sala de reuniones.
Mateo comenzó la exposición con confianza, al mismo tiempo que Elena traducía de manera fluida lo que decía al japonés. La sorpresa fue mayúscula al ver la impecable coordinación que habían alcanzado. Mientras Mateo detallaba un concepto arquitectónico complicado, Elena se encargaba no solo de la traducción literal, sino de ajustar las explicaciones técnicas al entorno cultural de los inversores. Al plantear una pregunta sobre sostenibilidad, Elena se encargó de la traducción, y Mateo contestó como si hubieran preparado previamente ese diálogo en particular. Ricardo miraba con sorpresa. Mateo ya no mostraba la misma actitud decaída y desinteresada que había tenido en los últimos 2 años. Mientras describía sus planes para el centro cultural, se podía ver la pasión en su mirada al hablar sobre la combinación de costumbres regionales y tecnologías ecológicas de última generación. Al concluir la presentación, los inversores mostraron su aprobación con aplausos. El principal financiero pronunció en un inglés marcado, Vega-san. Su capacidad visual es asombrosa y está a la altura de la fama que le antecede. Una vez que los invitados se retiraron, la oficina se llenó de júbilo y festejos. Ricardo estrechó a Mateo entre sus brazos con intensidad. ¿Has tenido éxito? No lo consiguieron, rectificó dirigiendo su mirada hacia Elena. Forman un grupo impresionante. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. Sin embargo, de manera abrupta experimentó un fuerte mareo. Empezó a dar vueltas la habitación y sus piernas flaquearon. Justo antes de llegar al suelo, notó cómo Mateo la sujetaba con sus brazos. El nombre de pila es Elena. Se percibía lejana su voz. Por favor, soliciten la presencia de una unidad médica de emergencia. De forma tenue, expresó su rechazo. Estoy bien. Necesito solamente un poco de agua y descansar un momento. Mateo condujo a la mujer a su despacho personal, y al cerrar la puerta, los aisló del ruido que venía de afuera. Le brindó apoyo para que se sentara en el sofá y le ofreció un vaso de agua con manos temblorosas. Con una clara muestra de inquietud, preguntó si ya habías ingerido alimentos en el día. Elena movió la cabeza en señal de desaprobación. Los nervios de la presentación me hicieron olvidar de tomar el desayuno. Oh, Elena, por Dios. Mateo se pasó la mano por el pelo, claramente mostrando su angustia. Es esencial que no descuides tu alimentación durante esta etapa. No es tan grave como parece. Trató de quitarle relevancia. Me encuentro en un estado mejor ahora. Te llevaré al hospital para que te hagan un examen médico. Realmente no hace falta. Con firmeza, él afirmó que no había margen para negociar. Ricardo tiene la capacidad de ocuparse del resto de la jornada. En la sala de espera del hospital, Mateo paseaba de un lado a otro con ansiedad mientras aguardaba los resultados de los exámenes de rutina. Elena lo miraba con asombro y conmoción ante la forma en que reaccionaba. Mateo, de verdad, estoy bien. Durante el periodo de gestación, es común que ocurran este tipo de situaciones. Interrumpió su constante movimiento para observarla. Al enfermar Ana, intentó expresarse, pero se interrumpió como si las palabras le resultaran demasiado dolorosas. En un principio, no prestamos atención a las indicaciones. Creíamos que se trataba de estrés, fatiga. Cuando nos dimos cuenta, el cáncer ya se había propagado demasiado. En ese momento, Elena comprendió de dónde surgía su excesiva inquietud. Con delicadeza expresó, esto presenta una variación. Se trata únicamente de una bajada de azúcar debido a no haber tomado el desayuno. El niño se encuentra en buen estado. Me encuentro en buen estado. Finalmente, exhausto emocionalmente, Mateo se sentó a su lado. Comprendo, lamento la situación. Cuando te vi caer de repente, las palabras se quedaron en el aire. Ella añadió, ¿te has asustado? Concedió su aprobación con un gesto afirmativo. Experiment mito. El significativo silencio que vino después era palpable. Había ocurrido un cambio esencial. Mateo admitió que le preocupaba el bienestar de Elena. Al recibir los resultados, la médica confirmó la presencia de hipoglucemia y aconsejó descanso y una dieta constante. Mientras recibía las instrucciones, Mateo extrajo sigilosamente una libretita y empezó a realizar un bosquejo veloz.
Cuando salió del hospital, Elena se percató de la libreta que llevaba en su bolsillo. ¿Estuviste haciendo un dibujo? Hasta en este lugar. Aunque Mateo aparentaba sentir vergüenza, exhibió el bosquejo. Se busca crear un espacio para niños que cuente con una decoración que resalte la luz natural y elementos naturales. Expresó la idea de repente mientras aguardábamos, como si quisiera disculparse. ¡Qué absurdo! Elena cogió el dibujo y lo examinó con profunda emoción. ¡Qué bonito es! Mateo evitó el contacto visual, sintiéndose incómodo con la cercanía de la situación. Ven conmigo, que te acerco a tu hogar. Una semana más tarde, Elena se sometió a su primera ecografía significativa. Había organizado la reunión para coincidir con su pausa para comer, con la esperanza de no tener que solicitar permiso en su empleo. Mientras aguardaba con ansiedad en la sala, de repente oyó que la llamaban. Cuando alzó la mirada, observó a Mateo aproximándose hacia él. Sorprendida, inquirió, ¿qué estás haciendo aquí? Tu cita fue mencionada por Ricardo. Tomó asiento a su lado en respuesta. Consideré que quizás. Mostró cierta indecisión. En caso de que desees estar acompañado. Un nudo se formó en la garganta de Elena. Sería genial. En el consultorio, al resonar el latido rítmico del corazón del bebé en el ambiente, Elena presenció algo inesperado para ella. Mateo, el individuo que había dejado de desear vivir, mostraba signos de tristeza en sus ojos. Esa noche, la convidó a disfrutar de una cena en el balcón de su hogar. Él mismo había cocinado la comida, sencilla pero con un significado especial. Bajo el manto estrellado y con la ciudad desplegándose a sus pies, conversaron sobre una variedad de temas, desde sus primeros años hasta sus anhelos de juventud, pasando por sus lecturas preferidas. Ante el descenso de la temperatura, Mateo se dispuso a cederle su chaqueta. Al ponerla en sus hombros, sus manos tardaron un momento adicional al requerido. Al alzar la vista, Elena se percató de que sus ojos estaban clavados en los suyos con tal fuerza que le quitó la respiración. Expresó en tono suave su sorpresa al experimentar nuevamente esa emoción. Contestó preguntando, ¿qué es eso? El deseo de forjar un porvenir. Con tranquilidad, como si tuviera miedo de dañar algo delicado, Mateo se inclinó hacia ella. Un beso delicado y exploratorio dio paso a una conexión más intensa cuando sus bocas se unieron. Al separarse, Elena notaba como su corazón latía aceleradamente en su pecho. Con dedos temblorosos, Mateo acarició su rostro suavemente. Manifestó su duda sobre su preparación para afrontar la situación. En ocasiones, todavía experimento remordimiento por continuar inhalando aire mientras Ana no puede hacerlo. Comprendo, contestó ella mientras unía sus dedos con los de él. No es necesario apurarse. Sin embargo, al día siguiente, Mateo volvió a mostrarse distante. En el trabajo, procuraba no estar a solas con ella y contestaba de forma breve a sus preguntas. La barrera que había empezado a caerse parecía haber sido reconstruida de la noche a la mañana. Con un sobre en la mano y semblante serio, Ricardo ingresó a la oficina de Mateo. Esto acaba de llegar. Proviene de Bimura en Japón. Al abrir el sobre, Mateo leyó de inmediato lo que contenía. Una sombra cubrió su semblante. Elena, sin poder resistir su curiosidad, preguntó qué era aquello desde la entrada. Fue Ricardo quien dio una respuesta en su nombre. Se ha presentado una propuesta para desarrollar un complejo ecológico completo en Kioto. El proyecto más relevante de Mateo en mucho tiempo. Elena percibió como el piso temblaba debajo de ella. En el extremo opuesto del planeta se encuentra Japón. Expresó con esfuerzo lo maravillosa que era la oportunidad. Enhorabuena, Mateo. Finalmente, posó la mirada en ella, con unos ojos imposibles de interpretar. No he dado mi consentimiento todavía. Ella aseguró que lo llevarías a cabo, sin dudas en su tono. Es justo lo que tu trayectoria profesional requiere en este momento. Él inició diciendo a Elena que no era necesario que le diera ninguna explicación. Interrumpió la conversación con una sonrisa que no reflejaba sinceridad en su mirada. Somos personas adultas. Comprendo a la perfección. Mientras los demás festejaban la novedad,
Elena guardaba en silencio sus cosas en la habitación de invitados. Llegó el momento de aprender a depender solo de ella misma. La fugaz conexión con Mateo había sido preciosa. Sin embargo, los relatos de fantasía no parecían adecuados para una mujer en estado y sin trabajo, al menos, así lo pensaba. Elena descubrió un piso en una zona distante del centro, aunque estaba ordenado y contaba con una excelente luz. De reducido tamaño, con lo imprescindible, pero propio. Por lo menos, de momento. Tras una semana sin noticias, le había enviado a Mateo un mensaje educado para expresarle su gratitud por la hospitalidad brindada y comunicarle que ya no requería la habitación de invitados. La respuesta que dio fue igual de formal, un breve gesto de comprensión que parecía poner fin a todas las posibilidades que se habían presentado entre ellos. Elena se observó en el espejo mientras acariciaba su barriga, la cual lucía más abultada. Con 4 meses de gestación, estaba iniciando una nueva etapa por tercera vez en un corto periodo. Al principio, al enterarse de que estaba embarazada y de la deslealtad de Carlos. En segundo lugar, al iniciar su colaboración con Mateo. En tercer lugar, ahora independiente en su totalidad. El teléfono empezó a sonar. Lucía, la encargada de la recepción en la firma Vega y Asociados. ¿Viste las noticias?, inquirió sin dar saludos. ¿Cuáles noticias? Mateo desestimó la propuesta de Japón. Ricardo está muy enojado. Se comenta que tuvieron una pelea muy intensa. Tomando asiento con calma en el borde de la cama, Elena reflexionaba sobre la noticia. Japón fue descartado. La razón detrás de esa acción es un misterio para todos. Mencionó que contaba con compromisos de mayor relevancia en este lugar. Hubo un momento de silencio por parte de Lucía. Según mis compañeros de trabajo, la responsabilidad recae en ti, Elena. Eso es absurdo, contestó de inmediato. Mateo y yo éramos simplemente compañeros. Nada más. Tras finalizar la llamada, Elena se quedó quieta, tratando de entender lo sucedido. ¿Acaso había desechado la oportunidad más importante de su existencia por amor a ella? Quizás no se encontraba preparado para afrontar un cambio tan radical después de tanto tiempo sin avances. El teléfono móvil volvió a emitir un sonido. En esta ocasión, se trataba de la Editorial Global, a la cual le había realizado una evaluación de traducción algunas semanas atrás. Le propusieron un empleo fijo como traductora experta en documentos técnicos y de arquitectura, con la posibilidad de realizar sus labores de manera remota. La vida continuaba su curso, con o sin la presencia de Mateo Vega. Mientras tanto, Mateo se dedicaba de lleno al trabajo en el centro cultural con una pasión casi desmedida. Los diseños finales resultaron impresionantes. El inmueble se percibía como si hubiera surgido de forma natural en el entorno, fusionando rasgos típicos de México con las últimas innovaciones en sostenibilidad. Los medios se interesaron en el proyecto. Tras un largo periodo sin presencia, el nombre de Mateo Vega resurgía en los ámbitos de la arquitectura. En su estudio, trabajando en solitario, Ricardo hizo acto de presencia una tarde sin previo aviso. No has explicado todavía la razón por la que rechazaste la oferta de Japón, expresó de manera directa. Se trataba del proyecto ideal para tu retorno al ámbito internacional. Mateo siguió dibujando sin apartar la mirada. Como ya te mencioné, tengo responsabilidades que atender en este lugar. ¿Estás hablando de Elena? Por un breve momento, el lápiz de Mateo dejó de moverse. No entiendo de lo que estás hablando. Ricardo soltó un suspiro de frustración. Mateo, nos conocemos desde que estábamos en la universidad. Después de la partida de Ana, te sumiste en una existencia sin vida. De repente, esta dama aparece y retomas tu labor de diseño como lo hacías anteriormente. ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Ricardo, mejor será que lo dejes. Ahora que ella se marcha, estás desaprovechando la oportunidad más importante de tu trayectoria profesional. Otra casualidad, me imagino. Mateo dirigió finalmente su mirada hacia allí. ¿Cuál es el mensaje que deseas transmitir? Siento temor. No tengo la habilidad para lidiar con esta situación. Aumentó el tono de su voz. ¿Me da miedo volver a sentir algo por alguien después de lo sucedido con Ana?
Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo. Se trata de un inicio sincero. De repente, exhausto, Mateo se dejó caer en la silla. No estoy dispuesto a volver a vivir esa experiencia. Ricardo. La pérdida de alguien de esta manera. Sin embargo, ya la has extraviado, ¿verdad? Ricardo decidió no pelear por ella y dejó un sobre el escritorio antes de irse. La revista Arquitectura Contemporánea está interesada en hacerte una entrevista. El Centro Cultural está causando gran anticipación. Elena descubrió un colectivo de ayuda destinado a mujeres que crían a sus hijos sin pareja. Los martes solían encontrarse para intercambiar vivencias, recomendaciones y disfrutar de la compañía mutua. Desde que se enteró de que estaba embarazada, por primera vez no se encontraba sola en esa etapa de su vida. Todo marchaba de manera positiva en su labor en la editorial. Tenía una rutina agradable, salidas matutinas, labor hasta la tarde y organización para la llegada del bebé. Mientras su barriga aumentaba de tamaño, su autoestima se hacía más sólida. Tenía la capacidad de llevar a cabo esta acción. Tenía la capacidad de ser una madre soltera y triunfar en su carrera profesional. Casi conseguía no tener a Mateo en mente algunos días. Después de la reunión del grupo de apoyo, en una tarde de martes, prendió la televisión mientras se disponía a hacer té. Al oír una voz conocida, se detuvo repentinamente. En ese momento, Mateo se encontraba siendo entrevistado acerca del centro cultural frente a la cámara. Explicaba con una pasión que Elena identificaba, que esto significaba volver a los valores esenciales que siempre habían dirigido su labor. La arquitectura tiene la tarea de narrar relatos, establecer vínculos y ofrecer tanto protección como estímulo. El entrevistador quiso saber a qué se debía este resurgimiento creativo tras un largo periodo de inactividad. Mateo se detuvo en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. En ocasiones, es fundamental contar con alguien que nos haga recordar cuál fue nuestra motivación inicial. Alguien capaz de percibir posibilidades en lo que nosotros solo consideramos desolación. La taza que Elena sostenía se le escapó de las manos. El corazón resonó en el suelo al romperse la porcelana. El avance de las obras del centro cultural seguía el cronograma establecido. Mateo se encargaba directamente de cada fase, demandando excelencia en todos los aspectos. Durante las noches, se dedicaba a laborar en un nuevo proyecto, el cual mantenía en secreto. Decidió retomar los proyectos de casas ecológicas que había iniciado junto a Ana, renovándolos y añadiendo tecnologías innovadoras. En su mesa guardaba la carpeta con las traducciones que Elena había olvidado, junto a sus detalladas anotaciones sobre proyectos parecidos en el extranjero. Mientras se encontraba en su oficina revisando papeles, una mañana, le llegó una llamada de un teléfono que no reconocía. ¿Podrías decirme quién es Mateo Vega? La voz pertenecía a una mujer de edad avanzada. Mi nombre es Carmen Soto y soy la mamá de Elena. Por un breve momento, su corazón dejó de latir. ¿Todo en orden? ¿Sucedió algo? Con voz nerviosa, Carmen informó que se encontraba en proceso de dar a luz. Hace unas horas que todo empezó. Se presentaron contratiempos. Fue llevada al hospital central. Me solicitó que le hiciera una llamada. Te encuentras en la lista de personas a contactar en caso de emergencia. El teléfono se le resbaló de las manos a Mateo. Salió precipitadamente de la oficina sin decir nada, llevándose su chaqueta y dejando a Ricardo y al resto del equipo solos en plena reunión crucial con los contratistas. El camino hacia el hospital se convirtió en la travesía más extensa que había experimentado hasta entonces. En cada intersección, en cada cambio de dirección, el tiempo se dilataba infinitamente. Su cabeza no cesaba de imaginar las situaciones más desfavorables. Era imprescindible retenerla. De ninguna manera. Sin haber mencionado previamente. Al llegar al centro médico, se apresuró hacia el mostrador de atención al paciente. Sin poder recuperar el aliento, expresó, Elena Soto está a punto de dar a luz. La empleada de recepción comprobó la información en el sistema. En estos momentos se encuentra en la sala de operaciones. En el segundo piso se encuentra el sector de maternidad. En la sala de espera de la sección de maternidad, se topó con Carmen,
una dama madura cuyos ojos expresivos recordaban mucho a los de Elena. Mateo, con un intento por mantener la calma, preguntó qué había sucedido. El bebé se encuentra en una posición difícil. Carmen explicó que optaron por realizar una cesárea de urgencia. No imaginaba que realmente vendrías. ¿Cuál sería la razón para no hacerlo? Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Carmen. Según Elena, estás tan enfocado en tu exitosa trayectoria que no tienes tiempo para ocuparte de asuntos complicados como ella. El reproche golpeó a Mateo como si fuera una bofetada. Jamás pensé que fuera un problema. Se acarició el pelo con la mano. Experimenté miedo por lo que estaba sintiendo y por lo que estaba en riesgo de perder. Carmen llegó a la conclusión de que al final lo perdiste de todas formas. Con firmeza, Mateo contestó, si puedo evitarlo. Fue desesperante la espera. Cada instante se prolongaba sin límite aparente. Mateo deambulaba de un lado a otro, sin poder permanecer inmóvil. Al fin, se presentó un doctor en la entrada. ¿Quiénes conforman la familia de Elena Soto? Carmen y Mateo se aproximaron al mismo tiempo. Aunque es chiquita, la niña tiene mucha fortaleza. Ambas requerirán ser vigiladas durante algunos días. Mateo volvió a preguntar, ¿un niño? ¿Se trata de una niña? El doctor confirmó que era una niña saludable con un peso de 2.8 kilogramos. Iris 2L progenitor? Al abrir la boca, Mateo se quedó sin palabras para contestar. ¿Cuál era su papel en la vida actual de Elena? Carmen afirmó que él es un amigo de gran relevancia. ¿Sería posible echarles un vistazo? Elena se encuentra en proceso de recuperación. En unas horas la llevarán a una nueva habitación. Mientras aguardaban, Mateo se colocó al lado de Carmen. Al final, expresó que jamás tuvo la intención de distanciarse. No sabía cómo acercarme sin sentir que estaba siendo desleal a la memoria de mi esposa. Carmen lo miró con entendimiento. Mateo, el amor no se agota como un recurso limitado. Volver a experimentar emociones no implica traicionar a nadie. Al observar a Elena por fin, el corazón de Mateo se estremeció. De tez clara pero bella, llevaba entre sus brazos un diminuto paquete. Al divisarlo en la entrada, sus ojos se ampliaron asombrados. ¿Dónde está Mateo? ¿Por qué estás en este lugar? Se aproximó poco a poco, como si tuviera miedo de que fuera una ilusión. ¿Te acuerdas de mí? Soy la persona a la que puedes llamar en caso de emergencia. Elena Apardo La Vista. Ocurrió hace un tiempo. Era necesario hacerle un reemplazo. Expresó su alegría por no haberlo hecho mientras se acercaba. Lamento mucho, Elena. Lamento haberte dejado solo en el momento en que más me necesitabas. Ella contestó que no le hacía falta, aunque sin creerlo realmente. Nos ha ido bien estando solas. Mateo observó con atención el diminuto paquete que sostenía entre sus manos. ¿Sería posible? Después de una breve vacilación, Elena terminó por dar su aprobación con un gesto de cabeza. Con sumo cuidado, Mateo cogió a la niña en sus brazos. Pequeña era, con un mechón de cabello oscuro y los ojos sin abrir todavía. Al percibir la transformación, la pequeña se movió inquieta y posteriormente se tranquilizó en sus brazos, como si estuviera identificando un espacio de protección. Con la emoción palpable en su voz, él susurró, «Es simplemente ideal». En ese instante, al abrazar a la nueva existencia y contemplar a la mujer que había llenado de alegría su universo, Mateo Vega comprendió con total convicción que había hallado la misión más significativa de su existencia. El Centro Cultural de la Ciudad de México abrió sus puertas en una soleada tarde de primavera, justo 8 meses después de que naciera Sofía. La majestuosa construcción, con sus elegantes contornos que parecían moverse en armonía con el entorno de la ciudad, capturaba la atención de todos. Reporteros, arquitectos, empleados públicos y personas interesadas se reunían para la importante celebración. En la primera hilera, Elena mantenía a Sofía entre sus brazos. La niña, vestida con un traje amarillo que hacía resaltar su tez morena, contemplaba su entorno con los mismos ojos llenos de expresividad que los de su madre. Junto a ella, Carmen mostraba una sonrisa llena de orgullo, no solo por el triunfo de la ocasión, sino por el trayecto que su hija había recorrido.
Elena susurró sorprendida. Jamás imaginé que llegaríamos a este lugar. Hace un año, mi existencia era un caos total. Carmen acarició la mejilla de su nieta y le dijo que la vida tiene muchos giros, pero que algunos son positivos. En el escenario, Mateo aguardaba ansioso su oportunidad de tomar la palabra. Llevaba un atuendo oscuro que resaltaba frente a la brillantez del edificio que había construido. Buscó con la mirada hasta dar con Elena en medio de la muchedumbre. Antes de dirigirse al micrófono, intercambiaron una mirada llena de significado. Con voz firme, expresó que el nuevo centro cultural inaugurado no se limitaba a ser simplemente una estructura arquitectónica. Demuestra que siempre hay la posibilidad de reconstruir, reinventarse y renacer. El discurso, meticulosamente elaborado a lo largo de varias semanas, versaba acerca del compromiso de la arquitectura con la sociedad, resaltando la relevancia de diseñar lugares que honraran tanto la herencia como la creatividad. Sin embargo, a la mitad del trayecto, Mateo decidió parar y fijó su mirada en dirección a Elena. Con una amplia preparación, estaba listo para hablar sobre el impacto de la arquitectura en la sociedad, expresó con alegría. Considero que lo fundamental es mencionar a aquellos individuos que generan cambios significativos en nuestra existencia. En ocasiones, de manera inesperada, surge una persona que nos ayuda a recordar aquello que teníamos olvidado. Una persona capaz de percibir la belleza y el potencial en lugares que para nosotros solo eran escombros. Un susurro se propagó entre los presentes. El famoso arquitecto no pronunció el discurso frío y técnico que la audiencia anticipaba. La construcción se materializó gracias a que una persona me hizo recordar cuál fue mi motivación inicial para empezar a diseñar. Su motivación no radica en obtener galardones o ser reconocido, sino en generar ambientes donde individuos puedan habitar, imaginar y establecer vínculos. Se detuvo por un momento. Al observar detenidamente, se puede apreciar que cada pequeño aspecto narra una historia sobre la pérdida y la recuperación, sobre cómo los cierres se transforman en nuevos inicios. Al concluir su intervención, los aplausos resonaron con fuerza. Enseguida, una multitud de cámaras y micrófonos rodearon a Mateo, quien pidió disculpas y se abrió paso entre la gente para llegar hasta donde se encontraba Elena. Al llegar junto a él, le preguntó, ¿qué impresión te causó? Con una sonrisa en el rostro, ella comentó que era muy emotivo para ser un arquitecto minimalista. Bromeando, él mencionó que debía cuidar su imagen mientras tomaba a Sofía en sus brazos. Saludos, mi princesa. ¿La construcción de tu padre te agrada? La palabra papá se interpuso entre ellos como una promesa. Durante los meses recientes, Mateo se había mantenido cercano a ellos de forma constante, aunque con precaución. Las visitas cotidianas evolucionaron en encuentros familiares para cenar, y más tarde en veladas prolongadas conversando con Elena una vez que Sofía estaba dormida. Trabajaban en un proyecto en común, demostrando la misma dedicación y meticulosidad necesarias para crear una obra elaborada. Después de la ceremonia oficial, Mateo expresó su deseo de enseñarte algo. ¿Serías tan amable de acompañarme brevemente? Elena asintió y se quedó con Carmen, dejando a Sofía a su cuidado. Mateo condujo a ella por el recién construido edificio, pasando las zonas comunes, hasta llegar a un jardín secreto en el interior que no estaba incluido en el recorrido estándar. A pesar de la cantidad de personas cerca, el ambiente resultaba ser acogedor y notablemente apacible. Un estanque pequeño mostraba el cielo en su superficie, rodeado de plantas autóctonas y asientos de piedra estratégicamente dispuestos. Elena señaló que este lugar no estaba contemplado en los diseños iniciales, admitiendo la variación. Mateo confirmó que lo incluyó más tarde. Ludiel nombre de el jardín de Elena. Con asombro en su rostro, ella le dirigió la mirada. La razón de esto es, dado que se trata de un lugar que se encuentra entre dos realidades, al igual que estuviste en medio de mi ayer y mi mañana. Mateo agarró sus manos. En los itinerarios autorizados, este sitio no se encuentra mencionado. Solo aquellos que buscan sinceramente un lugar para recuperarse son conscientes de este secreto. Elena se detuvo a contemplar los pequeños elementos, la interacción entre la luz y la oscuridad, el apacible murmullo del agua, la manera en que todo incitaba a la meditación sin caer en la tristeza. Al final,
Expresó que era precioso. Mismo que tú, contestó Mateo, acercándose aún más. Elena, estos meses han sido todo un descubrimiento. Creí que todo había llegado a su fin cuando Ana se fue de mi vida. Y así fue como llegaste, con un embarazo y sin trabajo, expresó con una sonrisa al escuchar la descripción, desafiando todas mis expectativas y sorprendiéndome en cada momento. Ella inició disculpándose por desafiarlo, pero él la interrumpió con amabilidad. Siguió expresando que era justo lo que requería. Una persona que no me viera como un viudo vulnerable, sino como un individuo desaprovechando su potencial y su existencia. Extrajo de su bolsillo un diminuto estuche. El corazón de Elena se estremeció. De inmediato, él afirmó, no es como imaginas, mientras abría el recipiente. En el interior se encontraba una llave. Si deseas unirte a mí, esta llave representa el futuro de nuestro hogar juntos. Con manos temblorosas, Elena agarró la llave. El lugar donde vivimos. Mateo explicó que había estado dedicado a esta tarea durante varios meses. Fue una vivienda que creé teniendo en mente a los tres. Utiliza mis conocimientos adquiridos en los proyectos de casas ecológicas, pero ajustalos a nuestras necesidades. Cuenta con un estudio destinado a ti, un taller designado para mí y un lugar donde Sofía pueda desarrollarse en un entorno luminoso y natural. Elena se encontraba sin palabras. Todo daba la sensación de estar en constante movimiento, a la vez que mantenía un ritmo preciso y adecuado. Él le indicó que no era necesario que contestara en ese momento, al notar su desconcierto. Comprendo que hemos estado avanzando poco a poco en nuestra recuperación, y aunque pueda parecer apresurado, deseaba expresarte mi total dedicación hacia ti y nuestra familia. Elena se quedó pensando en la palabra familia mientras resonaba en su mente. Mateo asintió diciendo claro, mi gente. Los tres, tú, Sofía y yo, y tal vez en el futuro, habrá más pequeños jugando en esa residencia. Tomó un breve descanso. Por supuesto, si es eso lo que deseas. Elena observó la llave que sostenía entre sus dedos. Su presencia, constante y firme, se había vuelto tan sólida como un roble en su día a día durante los últimos meses. Ya no era el individuo distante y hosco que había encontrado al principio, sino una persona que había hallado el camino de vuelta a la existencia. Alguien que optó por recorrer esa senda a su lado. Finalmente, cuestionó si estaba convencido. ¿No tendrás remordimientos? Mateo mostró una confianza que no había exhibido desde el primer día que lo vio. Elena, decidí no ir a Japón por esta razón, por nuestro bienestar. En mucho tiempo, no he tomado una decisión tan sencilla como esta. Inclinándose, le dio un delicado beso. La forma en que nos besamos esta vez contrastaba con nuestro primer encuentro. Sin dudas ni remordimientos, solo seguridad y compromiso. Expresó su amor susurrando cerca de sus labios. A ti y a esa niñita que conquistó mi corazón desde el momento en que la tuve entre mis brazos por primera vez. Las lágrimas recorrían el rostro de Elena. Contestó diciendo, mi amor por ti también es grande. Claro que sí. Me gustaría visitar esa vivienda. El lugar donde vivimos. La ruta tomada los sorprendió a los dos. Había dejado de sentir interés por la vida. En estado de gestación y sin trabajo se encontraba. Jamás pensaron que acabarían enamorándose profundamente, creando algo totalmente distinto y bello en medio de la destrucción. Al volver al evento, caminando juntos de la mano, tenían claro que lo que habían edificado en conjunto era más fuerte y profundo que cualquier estructura. Una oportunidad más, un inicio distinto, un porvenir inimaginable al inicio de su relación. La luz dorada del sol de la tarde iluminaba el jardín, y los huéspedes se esparcían por el extenso lugar. La celebración del primer año del Centro Cultural se había transformado en un destacado acontecimiento en el calendario cultural de la Ciudad de México, convocando a figuras destacadas del ámbito artístico, arquitectónico y político. En un rincón apacible del jardín, apartado del ajetreo principal, Elena colocaba con cuidado la diminuta corona floral en el pelo de Sofía. La pequeña, que tenía 1 año y medio recién cumplido, caminaba de forma inestable por el césped, soltando risas al caerse. Elena expresó con ternura, «Ten cuidado, cariño,
mientras sujetaba sus pequeñas manos. Tome tu tiempo. Mateo se acercó con 2 copas de champán y mencionó que la determinación de la persona era equiparable a la de su madre. Cuando alguien se decide a hacer algo, nada puede frenarlo. Con una sonrisa en los labios, Elena agarró uno de los vasos. Observa quién está hablando. Logró persuadir a 3 organizaciones internacionales para que financiaran la construcción de viviendas ecológicas en áreas desfavorecidas. Al expresar humildad, mencionó que no encontró mucha dificultad al presentarles los resultados del ensayo inicial. La propuesta que tradujiste fue sin duda lo que nos permitió destacar. Desde que se abrió el centro cultural, han ocurrido muchos cambios en el último año. Desde su hogar, Elena había transformado su labor independiente en una pequeña empresa dedicada a la traducción de documentos relacionados con la arquitectura y el urbanismo. Después de recibir respaldo económico, Mateo logró relanzar su iniciativa de casas ecológicas, la cual ahora cuenta con reconocimiento a nivel global. Y, lo más relevante de todo, habían creado un núcleo familiar. El hogar que Mateo había ideado para ambos, situado en las afueras urbanas, representaba la armonía ideal entre sus perspectivas. Elegante pero acogedora, respetuosa con el medio ambiente pero acogedora, se había transformado en la residencia que ninguno de ellos pensó que podrían hallar. En cada esquina se podía encontrar un relato de cambio y nuevas posibilidades. Elena consultó su reloj y recordó que tu discurso está previsto para las 6. ¿Sientes ansiedad? Mateo negó con la cabeza y dirigió su mirada hacia Sofía, quien se entretenía con las flores que habían caído de su corona. Tras todas las experiencias vividas, pronunciar un discurso resulta más fácil de lo esperado. Elena dirigió su vista hacia la pequeña. Expresó en tono suave su asombro por la suerte que tenemos a veces. Al enterarme de mi embarazo y encontrarme sin compañía, creí que todo había llegado a su fin. Mateo afirmó que la vida apenas está empezando en este momento, mientras tomaba su mano. Se les acercó un coordinador del evento para comunicarles que era el momento del discurso protocolario. Mateo asintió con la cabeza y pasó su copa a Elena. Nos encontraremos en un instante, mencionó dándole un breve beso. Elena presenció cómo se alejaba, rememorando el instante en que lo conoció, cuando cuestionó sus diseños y él lucía como alguien vencido por las circunstancias. La metamorfosis resultó asombrosa. Durante la celebración del aniversario del Centro Cultural, Mateo expresó su agradecimiento a todos los presentes, resaltando la influencia beneficiosa que el centro ha tenido en la comunidad. Después, sus ojos se posaron en Elena y Sofía. En la apertura del evento hace un año, tuve la oportunidad de abordar el tema de dar segundas oportunidades y empezar de nuevo. En el día de hoy, deseo abordar el tema del porvenir y las herencias que edificamos. Se detuvo un instante. Fue gracias al centro cultural que pude regresar al mundo laboral. Sin embargo, mi verdadera creación se encuentra en Elena y Sofía, mi familia, indicó. La audiencia ovacionó, conmovida por la honestidad de su discurso. Además, deseo comunicar de manera oficial el comienzo de la Fundación Ana Vega dedicada a la arquitectura sostenible, la cual otorgará ayudas económicas a alumnos que deseen crear propuestas de vivienda para grupos en situación de vulnerabilidad. Elena contuvo el aliento. Mateo había mencionado esta idea, pero desconocía que ya se estaba llevando a cabo. Decidió ponerle el nombre de Ana a la fundación como una forma de unir su historia pasada con su realidad actual, reconociendo lo que había dejado atrás al mismo tiempo que edificaba algo distinto. Tras las palabras y los gestos de aprobación, la muchedumbre volvió al festejo. Mateo halló a Elena y Sofía debajo de un árbol, apartadas del ruido. Inquirió mientras cargaba a Sofía en sus brazos. Elena expresó que todo estuvo impecable. La fundación representa un bello homenaje. Con delicadeza, expresó que Ana estaría de acuerdo con nuestras acciones. A Sofía le habría gustado mucho y a ti le habría agradado. Mateo nunca antes se había expresado de Ana de esa manera, visualizando un escenario en el que las dos mujeres más significativas para él pudieran convivir. Elena captó el significado del obsequio implícito en esas palabras, confirmando que finalmente había reconciliado con su historia. Mateo anunció que tenía un obsequio para la otra persona mientras extraía un sobre de la parte interna de su chaqueta.
Con curiosidad, Elena procedió a abrirlo. Había unos diseños arquitectónicos adentro, pero no eran para una estructura típica. Interrogó observando detenidamente la estructura del invernadero. Él mencionó que estaban planeando agrandar su hogar para la llegada del próximo miembro de la familia. Sorprendida, Elena alzó la vista. ¿De qué manera te enteraste? Fue solo ayer cuando me di cuenta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. Desconocía esa información. Hace un mes que realicé estos diseños, mientras acariciaba su rostro. Sé quién eres, Elena. Esa expresión en tus ojos al acudir a la entrevista laboral, decidida a pesar de las adversidades, era la misma. Elena se agarró a él, impresionada por su instinto y la exactitud de sus comentarios. En medio del cálido abrazo, Sofía soltó una risa llena de alegría. Elena murmuró en su pecho, «Seremos un grupo de 4». Contestó Mateo diciendo que estaban todos los miembros de la familia presentes. Algo inesperado para los dos al principio de nuestra relación. Al caer la tarde, cuando los últimos visitantes se retiraban, la familia reducida se quedó en el jardín de Elena, ese rincón oculto en medio del recinto cultural. Mientras Elena revisaba los planos de la ampliación, Sofía descansaba tranquilamente en los brazos de su papá. Ella hizo un comentario preguntando si tenías conocimiento sobre el tema. Jamás indagué acerca de tu motivo para brindarme tu ayuda en aquella ocasión, al percatarte de que descansaba en la oficina. Mateo se detuvo a pensar por un instante. Al final, contestó, creo haber encontrado similitudes entre nosotros. Una persona que se encuentra ante situaciones extremadamente difíciles, pero se niega a darse por vencida. Elena admitió sentir un miedo profundo. En estado de gestación, sin empleo fijo, sin un hogar donde residir. Él comentó que había perdido el deseo de seguir adelante. ¿Quién habría pensado que hallaríamos justo lo que requeríamos mutuamente? En silencio se observaron, reconociendo la asombrosa travesía que habían compartido. No resultó sencillo ni impecable. Habían mantenido conversaciones difíciles, instantes de incertidumbre y jornadas complicadas. Sin embargo, cada desafío superado había consolidado la base de su relación. Mateo consultó si estaba preparada para regresar a casa. Elena asintió mientras guardaba los diseños en su bolso. En el momento en que estaban colocando a Sofía en su asiento en el estacionamiento, Mateo hizo una pausa. Estuvo a punto de olvidarlo. Al volver al vehículo para coger un rollo de planos, expresó, tenía ganas de enseñarte esto. Extendió la tela sobre la parte delantera del coche. Los planos de su residencia actual estaban detallados, ahora contenían la expansión del invernadero, una nueva habitación para el bebé que viene en camino y una zona compartida para recibir a estudiantes interesados en la arquitectura sostenible. Mateo explicó que se trata de nuestro porvenir, una vivienda que evoluciona a la par nuestra. Mientras observaba detenidamente los detallados planos, Elena descubrió diminutas impresiones de manos hechas con pintura y restos de café. Observó a Mateo con una ceja arqueada. Con una sonrisa, él mencionó que Sofía colaboró en los detalles finales. Opté por alejarme de ellos, aportan personalidad. Elena acarició las diminutas marcas con sus dedos. Están ideales de esta manera, comentó, perfectamente imperfectos, al igual que nosotros. Al atardecer, la familia volvió a su hogar en la Ciudad de México. Una vivienda erigida sobre bases inesperadas pero firmes, concebida por un individuo que había perdido el deseo de existir hasta que una mujer en estado y sin trabajo le demostró que siempre hay diseños por trazar y edificaciones por erigir, sobre todo en momentos en los que todo parecía desmoronarse. En esa falta de perfección que compartían, hallaron algo que ninguno había buscado, pero que los dos ansiaban con urgencia. Un hogar donde el amor se expandía en lugar de dividirse, preparado para enfrentar los desafíos de la vida y aprovechar cada oportunidad que el mañana trajera consigo.